tardes a todas y todos los asistentes. Les damos la bienvenida a esta que ya es la quinta y última jornada de investigación en el instituto de este semestre. Bueno, esta serie de jornadas de investigación se realizan desde el año 2018 y tienen el objetivo de mostrar proyectos de investigación que estén en curso o en fase de formulación. La invitación es a abrir una instancia de conversaciones y discusión sobre los proyectos que se están realizando en el equipo de investigadores del instituto. En esta ocasión presentamos a Francisca Bogolaski, es profesora adjunta e investigadora postdoctoral del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, en conjunto con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Francisca es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile e hizo su doctorado en políticas públicas en la Universidad de Texas, Estados Unidos, sobre cómo la movilidad residencial afecta a los hogares, barrios y resultados educativos. Su investigación postdoctoral se titula Morosidad habitacional, desalojos e inseguridad de tenencia entre la población migrante en Chile y es parte de lo que viene a presentar el día de hoy. Agradecemos también la presencia y comentarios de Felipe Lynch, sociólogo y subdirector del Instituto de Estudios Urbanos. Fran, te doy la palabra. Gracias, Vale. Hola a todos, muchas gracias por asistir hoy y gracias a Felipe por comentar esta presentación. Como decía Vale, este proyecto sobre desalojos, arriendo e inseguridad y tenencia es mi proyecto de investigación postdoctoral acá en el Instituto de Estudios Urbanos, que comenzó hace un par de meses y por lo mismo quedo muy atenta al feedback en esta etapa del proyecto. Y como verán ahí, el título está un poco distinto y es principalmente por en lo que me voy a enfocar hoy en la presentación. Pero el proyecto en general tiene este foco más amplio también. Y en términos de agenda voy a partir describiendo brevemente la pregunta general del proyecto de investigación para aclarar también algunos conceptos que uso a lo largo de la presentación y así generar un entendimiento común. A partir de ahí voy a describir cuál es el contexto de política pública que motiva el estudio del desalojo y de las amenazas de desalojo, para luego entrar a las teorías que lo guían, objetivos, metodología y algunos avances. Dado el tiempo que lleva el proyecto, aún no tiene resultados definitivos, estoy en proceso de recolección de datos también, pero los avances que voy a mostrar de alguna manera generan también nuevas preguntas y maneras de entender y aproximarme al tema. Entonces, para partir, quiero describir la pregunta de investigación general, porque también esto permite entender el resto de la presentación, y es ¿cuáles son las consecuencias de los juicios por no pago de arrendamiento y desalojo para las personas migrantes que lo experimentan? Y de ellas se desprenden otras preguntas secundarias también. Primero, para poder entender estas consecuencias es necesario entender cuán comunes y cuantificar estos desalojos y juicios de arrendamiento en general y en particular para poblaciones migrantes. También cómo ha cambiado esto con el tiempo, cuáles son los factores de riesgo asociados y cómo puede la política habitacional abordar el tema. Y el proyecto tiene tres principales dimensiones: un análisis de legislación sobre arriendo y desalojo, análisis de prevalencia y caracterización de desalojo, y finalmente consecuencias de la morosidad y desalojo de las poblaciones migrantes, donde parto de lo más general para luego enfocarme en un subgrupo específico que es la población migrante. Más adelante voy a describir con más detalle estas dimensiones, pero lo que quería aclarar antes de partir el resto de la presentación es que en esta etapa inicial el foco está en estas primeras dos dimensiones, y por lo tanto en estos dos donde me voy a enfocar en la presentación de hoy, en el análisis de legislación y el análisis de cuantificación y caracterización de los desalojos. Y también quiero aclarar uno de los conceptos que va a ser más comunes durante la presentación y que es el concepto de desalojo. También va a ir quedando más claro durante la presentación, pero al hablar de desalojo, y también como se da en la literatura internacional, no necesariamente hablo del momento del desalojo o de cuando una persona sale de la vivienda, sino que son procesos de desalojo que tienen diferentes etapas, incluyendo, en cuanto son judiciales, incluyendo la introducción de una demanda o de una causa judicial de arrendamiento, la notificación, la sentencia judicial y finalmente el desalojo en sí o el lanzamiento en términos jurídicos. Y por lo tanto este proyecto también incluye las distintas etapas, y cuando ahora voy a estar hablando de desalojo en general me estoy refiriendo al proceso de desalojo en general, que puede ser en distintas de estas etapas.
Entonces quiero partir describiendo brevemente el contexto actual de tenencia de vivienda y cómo esto motiva la investigación que voy a presentar, reflejando también la relevancia de empezar a cuantificar y entender mejor estos procesos de juicios de arrendamiento y desalojo. Sabemos que Chile es un país mayoritariamente de propietarios, con un 62% de propietarios según la última encuesta CACEN, y esta misma encuesta muestra también que desde el año 2006 se observa un aumento sostenido de la tenencia en arriendo, llegando a un 23% el 2020. Y esta proporción de arriendo varía según diferentes variables. Por ejemplo, a mayor ingreso, también es más prevalente en hogares jóvenes, en adultos mayores y en personas migrantes. Y para este grupo, por ejemplo, último grupo, los datos muestran que el arriendo es el modo de tenencia más común, el modo de ocupación mayoritaria. Por tanto, este grupo va a ser parte de este proyecto también. Y además del aumento en arriendo, existe también un aumento en los precios de las viviendas. Y aunque el crecimiento de los precios de arriendo ha tenido un crecimiento un poco más controlado que los de venta, de todas maneras han aumentado y la carga económica que significa para los hogares sigue siendo desproporcionada. Y por ejemplo, para la región metropolitana se estima que más del 50%, casi 60% de los hogares más vulnerables tienen un gasto de arriendo que está sobre el 30%, que es esta medida o el estándar esperado. Entonces, dado el aumento del arriendo y dado también considerando el tipo del arriendo como tipo de tenencia mayoritaria en ciertos grupos, dado también el aumento de los precios, es que resulta relevante intentar problematizar y entender tanto las potenciales oportunidades que presenta el arriendo, así como también los potenciales riesgos que conlleva. Distintos autores, incluyendo a Felipe, acá han descrito cómo el arriendo como modo de tenencia presenta ciertas problemáticas relacionadas con la vulnerabilidad residencial, con la seguridad de tenencia, y en particular para personas migrantes se ha descrito la precariedad y abusos que se enfrentan en términos en relación a la vivienda y a la consolidación y crecimiento de un mercado informal de arriendo. Entonces, en este contexto que empiezan a emerger como relevantes los procesos de desalojo y el rol que juegan en términos de posibles riesgos asociados al arriendo. Y son relevantes porque sabemos que los desalojos formales e informales, así como la pura amenaza del desalojo, comprometen o pueden comprometer la seguridad de tenencia en general, pero particularmente para grupos más vulnerables y que no tienen otras opciones de vivienda. Y además, la evidencia internacional muestra que el desalojo y la amenaza del desalojo se asocian a consecuencias negativas a corto y a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que hay bastante evidencia al respecto, sabemos que los desalojos y las amenazas de desalojo pueden tener efectos negativos a corto y a largo plazo en términos de salud física, de salud mental, en términos de seguridad laboral, en términos de pobreza. Y esto no es solamente el desalojo, como decía antes, sino también el puro inicio de una causa judicial de arrendamiento o de una amenaza verbal de desalojo. En el fondo, la evidencia internacional muestra que los desalojos no son solamente un reflejo de condiciones de pobreza, sino que pueden ser una causa de estas. Y acá incluí principalmente evidencia de Estados Unidos, pero en Europa también se ha convertido en un tema de interés y de preocupación. La semana pasada salió un reporte, que es el 7º reporte de exclusión en vivienda en Europa, donde finalmente se releva este tema también, y una frase que mencionan ellos es que en tiempos en que la lucha contra la inseguridad de tenencia es una prioridad, no pueden seguir normalizándose los desalojos. Y en este reporte también surge un elemento importante, y es como lo mencionaba antes, que el desalojo es un proceso. Y es decir, no solo aquellos que son desalojados finalmente, sino que también aquellos que son iniciados o notificados de una causa podrían ser considerados como personas viviendo en inseguridad de tenencia. Y este contexto me permite entrar en las principales teorías que guían esta investigación, que son las teorías del curso de vida aplicados a la movilidad residencial. Y en términos muy generales, lo que postulan estas teorías es que las trayectorias residenciales incluyen aquellas con procesos de movilidad, pero también las trayectorias de inmovilidad, y que ambas son procesos activos configurados por características y decisiones individuales, pero también por relaciones que se establecen, por intercambios individuales y grupales, así como también por las normas y condiciones
contextuales, institucionales y estructurales. Entonces, lo que hace esta teoría es resaltar la interdependencia de los vínculos durante el curso de vida y cómo estos finalmente también definen y estructuran los procesos y decisiones de movilidad. Y en definitiva, entonces, distingue entre dos niveles, el micro de vínculos y trayectorias individuales y el macro de conexiones estructurales. Pero esta tradición o esta aproximación, aunque es útil para entender los procesos de movilidad, tiene también muchos supuestos que son poco realistas, especialmente considerando el actual contexto de crisis habitacional y el contexto chileno. Y esta visión es una visión positiva o optimista de la movilidad residencial en que se asumen procesos de movilidad a partir de un deseo de mejora de oportunidades, donde se asume también cierta capacidad de decisión y cierta capacidad de elección. Pero en realidad, como lo vemos en estos contextos, es que las posibilidades de elección son limitadas y la movilidad es frecuentemente reactiva, y no a partir de solamente un interés por mejora de oportunidades. Y esto también es bien claro cuando pensamos la movilidad en el contexto de programas habitacionales. Entonces, acá como un paréntesis, en mi tesis doctoral estudio estos procesos de movilidad promovidos por el Estado que son diseñados de alguna manera con este marco positivo, donde se esperarían resultados positivos, aunque no siempre se den. Pero esto no siempre se da, entonces esto me hace pasar entonces a una perspectiva más negativa de la movilidad residencial en el contexto de las teorías del curso de vida. Y esos son los dos programas que estudié, el Segunda Oportunidad de Demolición de Vivienda y el Subsidio de Arriendo. No voy a enfocarme en esos ahora, pero podemos verlo más tarde si a alguien le interesa. Entonces, en este proyecto postdoctoral, de alguna manera me enfoco en esta noción más negativa de la movilidad residencial en el contexto de las teorías del curso de vida, al enfocarme en procesos de movilidad en contextos de crisis de vivienda, de inseguridad de tenencia, y a partir de eventos disruptivos como el desalojo o las causas judiciales de arrendamiento, y de gatillantes como el desempleo o crisis familiares que generan estos eventos disruptivos. Entonces, me alejo de esta mirada positiva para situaciones donde estos eventos disruptivos pueden generar outcomes más negativos en los hogares. Y también, dado que exploro estos elementos desde una perspectiva de seguridad o de inseguridad de tenencia, es que también incorporo como marco conceptual el derecho a la vivienda, y en particular para este proyecto son especialmente relevantes la vivienda asequible y la seguridad de tenencia, como dos de los elementos del derecho a la vivienda. Entonces, estas teorías permiten entender el desalojo en el fondo a través de la idea de que las experiencias como la inseguridad de vivienda no pueden ser considerados o no debiesen ser considerados como eventos aislados, sino que se entremezclan con trayectorias educativas, con trayectorias laborales, con trayectorias de otras personas también, y por tanto permiten entender estos procesos con una visión longitudinal y en su complejidad, en sus distintos niveles micro y macro. Y en definitiva pueden permitir enriquecer la discusión sobre los desalojos al entregar eventualmente más información para entender las distintas dimensiones sociales y económicas de las trayectorias residenciales y cómo éstas se van superponiendo a lo largo del curso de la vida. Entonces, ahora para entrar al proyecto en sí mismo, ya sabemos que los desalojos son un momento clave en términos de la inestabilidad de vivienda. Sin embargo, tenemos poca información en Chile y también a nivel internacional respecto de los números y de sus implicancias. Como dice ahí, tenemos como esto, educated guesses, o como ideas, pero nunca no tenemos información precisa de cuántos desalojos o procesos judiciales se desarrollan. Pero sí sabemos es que estos desalojos aumentan en contextos de mercados de arriendo inestables, en contextos de abuso, y que tienen consecuencias negativas, y que son un vector de pobreza, además de ser costosos en términos económicos, no solo para quienes lo experimentan, sino el proceso en sí es un proceso que es costoso. Y además existe poca información respecto a las características de los hogares y los individuos que pasan por estos procesos. Y este reporte europeo que mencionaba antes decía algo interesante, y que esta falta de información muestra que de alguna manera este tema es aún considerado un tema de responsabilidad personal, y por tanto hay poca evidencia que muestre el por qué esto es un tema social con que tiene causas estructurales detrás y no solamente un tema de responsabilidad individual.
Así entonces paso al proyecto en sí, donde el objetivo general, especialmente en las dos dimensiones o en la etapa en que estoy trabajando ahora, cuando el objetivo es identificar las consecuencias de los juicios de arrendamiento y de los procesos de desalojo. Y hoy, como les decía, me voy a enfocar en estas dos primeras dimensiones: el análisis de legislación sobre arriendo y desalojo, que busca describir la legislación sobre arriendo en relación a los términos anticipados de contrato y a los desalojos. Busca explorar la legislación en términos de su orientación y cómo esta ha ido cambiando. En el fondo, ¿a quién busca proteger? ¿O es más pro arrendador o pro arrendatario? Y también explorar cómo estos cambios en la legislación generan o no cambios en la práctica y en estos procesos efectivos de desalojo. Y la segunda dimensión, que es de alguna manera la parte central del proyecto, que es el análisis de prevalencia o de cuantificación y caracterización de los desalojos, que busca cuantificar y analizar el número de juicios de arrendamiento, así como su distribución espacial y temporal, intentando identificar eventualmente los principales factores de riesgos individuales y de los hogares en los desalojos. Y así poder crear una nueva base de datos de juicios de arrendamiento que quede disponible para investigación futura. Y lo otro que es importante aclarar, creo, es que estos procesos de desalojo tienen mucha complejidad y actores, y este estudio tiene un foco en los arrendadores principalmente, y por eso no hablo mucho de los arrendatarios. Eventualmente podría surgir como algo a partir de esto, pero no es el foco ahora, y por tanto los juicios de arriendo tienen estos dos lados, es un tema complejo, pero el foco, al menos ahora, está en generar evidencia desde el lado de los arrendadores. Perdón, de los arrendatarios. Y en términos de la metodología, el proyecto considera métodos mixtos, siguiendo las dimensiones antes descritas. Primero, el análisis de legislación sobre arriendo y desalojo, que acá hay un análisis de documentos y entrevistas con actores clave, intentando explorar esta legislación, así como los discursos prevalentes en la opinión pública y tomadores de decisión respecto al tema. Respecto a la segunda dimensión, como les decía antes, un análisis cuantitativo sobre las causas judiciales de arrendamiento, por ahora entre los años 2018 y 2022. Y acá voy a realizar distintos tipos de análisis descriptivos en una primera instancia sobre las causas, su caracterización geográfica, el tipo de causa y sentencia, y cómo las distintas causas se asocian a distintas sentencias, y eventualmente también cruce con otras bases de datos para ir obteniendo más datos que me permitan entender estas trayectorias a nivel de vivienda y a nivel individual. Y como les decía, esto es un trabajo en progreso, que ha significado también para mí como sociólogo entrar en un nuevo tipo de lenguaje, que es el lenguaje legal, pero en términos de lo que existe en Chile, en términos de legislación, al menos en las últimas décadas, podemos hablar quizás de 5 momentos centrales donde se han realizado cambios importantes a estas regulaciones, al menos desde los 70. No voy a entrar en mucho detalle en cada una, pero sí me voy a enfocar en los cambios más recientes del 2022, que recién se publicó la semana pasada. Y en 1971 se publica la ley 17.410, que faculta a los jueces para suspender estos lanzamientos o el desalojo cuando pueden causar un manifiesto y grave problema social. Y ahí voy destacando algunas frases porque me parecen interesantes como para ir explorando cuál es la orientación de estas legislaciones a través del tiempo. Y después en el 75 se aprueba un decreto de ley que se genera con la argumentación de que la legislación anterior tenía muchos vacíos que generaron una crisis en las relaciones contractuales entre arrendadores y arrendatarios, y este decreto buscaba, y cito, superar los problemas que afectaban a dichos inmuebles con el fin de establecer los principios de equidad, justo equilibrio y dinamismo que conduzcan a una adecuada relación de los legítimos derechos y deberes de arrendadores y arrendatarios. Y esta ley o este decreto fue derogado en el 82, que es el año que se publica la ley 18.101, que es de alguna manera la legislación más relevante en este sentido. Las más recientes del 2003 y 2022 han sido modificaciones a la ley de 1982. Y la ley 18.101
es la ley que regula los arriendos en sectores urbanos y establece cómo opera el término anticipado de los contratos, y esto es lo que uno escucha que se conoce como desahucio, que cuando uno de los contratantes del arriendo comunica anticipadamente al otro su intención de poner fin al contrato. Y es acá donde se establecen también ciertos elementos que van a ser relevantes cuando pensemos en términos de desalojo, por ejemplo, el hecho de que la legislación no obliga a escribir un contrato. Y después, en 2003, se establecen modificaciones que buscan modernizar esta regulación, la normativa de los arrendamientos de predios urbanos. Se cambia la forma en que se desarrollan los juicios, la forma en que se pueden entregar pruebas, los medios de pruebas para las demandas. Y finalmente, la nueva ley, recién publicada la semana pasada, que también ha sido conocida como Ley Devuélveme mi casa, una ley que establece procedimientos que facilita a los arrendadores recuperar anticipadamente los inmuebles arrendados. Entonces, con esto lo que se busca es que dentro de 10 días de notificada una demanda, si es que el arrendatario no ha pagado, entonces se pueda ordenar el lanzamiento o el desalojo. Entonces, si es que el juez da por acreditado que se debe ese dinero y que se puede pedir el desalojo con el auxilio de la fuerza pública. Entonces son procesos mucho más rápidos porque se establecen estos procedimientos monitorios de cobro de renta que aparece ahí, que es básicamente que hay ciertas etapas de todo este proceso judicial que no se realizan y que se permiten no realizar como una audiencia. Entonces, directo desde la demanda se puede proceder al desalojo. Ahora, y acá hay algunos detalles de esta ley. Pese que esto se describe así y que en papel es muy pro arrendador, hablaba con distintos abogados que me decían que la práctica está por verse cómo funcionará, porque todos estos procesos también tienen un componente humano relevante. Lo que podría significar es que no es que en 10 días efectivamente se vayan a generar estos desalojos, sino que procesos más cortos de, por ejemplo, entre 1 o 6 meses, que de todas formas son más cortos que lo que hay ahora, donde el promedio es aproximadamente de 8 meses. Lo que sí es que en papel, como decía, o en el discurso, es una legislación que es muy pro arrendador, y como les mencionaba antes, lo que se ha visto de la evidencia es que el efecto en los hogares que pasan por estos procesos es intenso desde el momento de la presentación de una causa judicial. Entonces, la existencia de esta ley podría generar la sensación de que va a ser más fácil generar estos procesos de desalojo y, por tanto, un aumento al menos en el número de causas iniciadas. No sabemos que efectivamente sí se va a traducir en más desalojo o en desalojo más rápido. Sí. Una pregunta. ¿Cuántos meses, o sea, cuándo tú puedes hacer una demanda? ¿En el fondo hay un plazo o por un mes no pagar? Sí, se supone que podría, bueno, lo que sí es que, por ejemplo, para mostrar la existencia de un contrato, se puede mostrar, cuando no hay un contrato escrito, podrían ser con 3 pagos. Entonces podrían ser más o menos 3 meses en que, pero sí, se podrían empezar a generar de no pago. Ahora, como les decía, estos procesos se supone que son más largos, que los jueces también van a corroborar que efectivamente haya, porque podría ser si hay una persona con un atraso de 10 días, el juez no considere válida la demanda como para proceder al lanzamiento. Pero al menos en el papel está así. Y lo otro que hay, que bueno, también lo podemos conversar después en las preguntas, pero hay un actor que es bien relevante en todos estos procesos de desalojo, que son los receptores judiciales, que son los que tienen que establecer las notificaciones de las demandas, después el lanzamiento y pedir el auxilio de la fuerza pública. Y esos receptores judiciales cobran caro, entonces todos estos procesos tienen un costo, además del abogado, el del receptor judicial, que también tienen sus propios tiempos, o sea, no están 100% disponibles. Y ahí más adelante voy a mencionar todo este componente también de inequidad en estos procesos judiciales de arrendamiento, sobre quién puede efectivamente desalojar y quién no. Después voy a enfocarme un poquito en eso. Y con esto paso a esta segunda dimensión de la primera etapa, que es este análisis de prevalencia, distribución espacial y características de hogares que experimentan las causas judiciales de arrendamiento. Antes de entrar a los datos que les voy a mostrar, quiero describir un poquito cómo funciona la legislación en términos del contrato de arriendo, porque también es importante para entender los datos y la metodología. Y el contrato de arriendo puede terminar por 3 principales causas.
Uno es el cumplimiento de los plazos, que es el más simple, no me voy a enfocar en eso ahora. En segundo, por los desahucios, que es lo que les decía antes, que son cuando se comunica la decisión anticipada de poner fin a los contratos. Y tercero, por sentencias judiciales, que es cuando se demanda por incumplimiento de contrato, cuando se generan estas demandas por incumplimiento de contrato o por no pago de rentas. Y esto puede terminar en la restitución del inmueble, en el pago de las deudas o en el desalojo. Y ahora, en general, esto se intenta resolver por vías no judiciales, es decir, por instancias prejudiciales, pero cuando no se logra, se pasa a la vía judicial. Y estos casos que pasan a la vía judicial son los casos que yo voy a observar con mis datos. Y por tanto, de alguna manera, estos datos pueden estar subestimando la cantidad de procesos que se generan en el mercado de arriendo. En el fondo, no voy a observar todos los casos que no pasan a vía judicial, además de todos los casos de arriendo y desalojo informales que tampoco están en estos datos. Bueno, y en los datos judiciales también hay diferentes etapas, como les decía, que es la presentación de la demanda, la audiencia, la sentencia, y por tanto en términos metodológicos también es interesante pensar cuál es el data point, en el fondo, en qué momento vamos a considerarlo como una causa de arrendamiento. Y en los datos que yo les voy a mostrar ahora se considera el ingreso de la demanda. En el fondo, el que se ingrese una causa judicial de arrendamiento es lo que se está considerando como un proceso de desalojo. Y eso también, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Eviction Lab, que es una institución que ve muchos de estos datos, ellos también consideran, para la mayoría de sus datos, la introducción de una demanda, lo que llaman data filing, justamente porque estos data filings o el inicio de estas causas de arrendamiento también pueden generar efectos en los hogares que son sometidos a estos procesos, y porque en muchos casos los procesos ni siquiera terminan, porque personas que han recibido esta demanda dejan la vivienda de todas formas, también en contextos de inseguridad de tenencia, en algunos casos. Y muy rápidamente este análisis de prevalencia consiste en un proceso para que extraigo información de causas judiciales de arrendamiento de las Cortes de Apelación de Santiago y San Miguel. Ahí les voy a mostrar los datos, pero son casi 65.000 causas entre 2018 y 2022, casi 35.000 en la región metropolitana. Y acá estaba trabajando conmigo un ingeniero que se llama Sebastián Montaña, que está desarrollando un prototipo para procesar esta información de las causas relevantes. Y actualmente estamos trabajando con una muestra de 3.300 causas, eventualmente se van a bajar todas, pero esto nos ha servido para ir desarrollando y perfeccionando este prototipo. Y también la idea es eventualmente cruzarlo con otros datos para ir generando esta información más a nivel más longitudinal. Pero por ahora el procesamiento de estos datos nos va a permitir tener esta información sobre los números, características de las causas, montos de arriendo y de deuda, las sentencias y la localización geográfica. Entonces ahora puedo mostrarles con esto algunos datos. Esto sí está considerando los 65.000 causas judiciales de arrendamiento. Arriba, la línea naranja más clarita es a nivel nacional y la de abajo es la región metropolitana. Vemos que en total hay aproximadamente 65.000 casos, de los cuales 35.000 son de la región metropolitana, como decía. Y vemos también la baja en este periodo, y esto justamente básicamente por el COVID, que se congelaron muchos de estos juicios de arrendamiento a partir de abril de 2020 hasta fines del 2021. Ahora, esto también es un elemento interesante de considerar, porque lo que se suspendió en el caso de los juicios de arrendamiento fue la etapa probatoria, que se llama, que es la etapa de entrega de pruebas en estos juicios de arrendamiento, y por tanto las causas igual podían seguirse iniciando. Entonces, por eso vemos que no es que en 2020 o 2021 estén en cero, sino que hay algunas causas que se inician, y por lo que he visto también, hubieron también diferencias en términos de cómo se interpretaba esta ley. Entonces, ciertos tribunales ni siquiera iniciaron audiencia, mientras otros tribunales sí iniciaron audiencia y no pudieron terminarla. Bueno, y esto significó también que muchas personas decidieron no iniciar estos juicios de arrendamiento, dado que no se iban a poder terminar. Intentaban resolverlo mediante la mediación. Y el último punto al respecto es que los lanzamientos, los desalojos, dadas las cuarentenas y otras restricciones, tampoco se iban a poder realizar. Entonces también habían personas que
dado que esto no iba a poder realizarse, el objetivo de sacar a las personas, decidían no iniciar estos procesos de juicios de arrendamiento. Y acá entonces, poniendo esto un poco en perspectiva, estos números, antes mencioné que el 23% de la tenencia en arriendo a nivel nacional, que había un 23% de tenencia en arriendo a nivel nacional, esto es un 29% de la región metropolitana, lo que equivale aproximadamente a 786.000 hogares, según la encuesta CACEN. Las causas judiciales del 2019, que es un año normal, podríamos considerar pre-pandemia, son casi 19.000, y esto hace que representen un 2% del total de arriendo. Y acá es donde empiezo también a pensar en lo que les decía antes, este componente más del discurso o de la opinión pública, qué es lo que escuchamos sobre los desalojos, que muchas veces suena como algo que fuera más frecuente, o al menos como se presenta a nivel público, pero acá la idea es ir pudiendo hacer un zoom a estos datos para entenderlos mejor. Entonces acá hago un zoom a nivel de corte de apelación. Los próximos días voy a tener los datos a nivel de comuna, pero habían algunos errores que no valía la pena mostrar los datos todavía, pero a nivel de corte de apelación, que son las 2 cortes de apelaciones para la región metropolitana, vemos también cómo los casos son mayores en la corte de apelación de Santiago, que también son más comunas, por tanto es obvio que van a ser más casos, pero consistentemente, y también vemos la misma tendencia a la baja a partir del COVID. Y finalmente el otro dato que les puedo mostrar por ahora es este gráfico muestra los valores de arriendo en disputa, de alguna manera. ¿Cuánto valen los arriendos de estas viviendas que han sido parte en este tiempo de juicios de arrendamiento? Y acá uso la mediana porque habían unos arriendos muy altos que ahí desordenaban los datos, pero la mediana a nivel de la región metropolitana, perdón, es de 280.000 pesos, con valores consistentemente más altos de la Corte de Apelaciones de Santiago, menos el 2020, y ahí hay que ver qué estuvo pasando en ese año, pero se han mantenido estables más o menos los valores en este periodo. Habría que ver si eso cambia post-COVID o cuando lo analizamos por comuna. Entonces, esos son algunos de los datos, como les decía, son datos preliminares, vamos a tener más datos en un par de meses, pero esto más para cerrar, creo que es interesante relevar algunos de los temas que ya he ido mencionando, pero creo que es importante seguir reflexionando para ir dándole forma y contexto a los datos que vayan apareciendo. Primero, este tema de discurso versus práctica, qué es lo que escuchamos sobre causas judiciales de arrendamiento y qué pasa en realidad, también qué es lo que dice la ley versus lo que logra. Segundo, ha ido surgiendo este tema de las inequidades que les decía antes, los procesos de desalojo. Por un lado, estos procesos tienen costos altos en dinero y en tiempo. El pago, bueno, ahí depende de la rapidez y de cómo funcione la fluidez de estos procesos, depende mucho de quién los inicie, si es una persona individual o una persona natural o una corporación que tienen sistemas más instalados, o alguien que va directamente a la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo, que en general también son procesos que parecen ser más lentos. Y también hay temas de información que son relevantes en estos procesos. En el caso chileno, pero también en otros países, lo que se ha visto es que hay personas que no están acostumbradas a pedir este tipo de apoyo o que se encuentran en esta situación por primera vez, no saben con quién abordarlo, con quién hablar, muchas veces llegan tarde, por ejemplo, las corporaciones de asistencia judicial a pedir asesoría cuando ya ha pasado la etapa de entrega de pruebas. Tercero, que hay un tema que es muy importante en términos del arriendo y del desalojo, que es la informalidad del arriendo y del desalojo. Por tanto, los números que mostramos acá es muy probable que no representen necesariamente las realidades más vulnerables en términos de arriendo, porque los datos tienen ese sesgo, y hemos visto en otros países que ha sido mucho más visible el inicio o la aparición de estos negocios de desalojo, que son muchas veces informales, que entran a las casas de personas viviendo en contexto de arriendo informal, también en el caso de Chile, pero en otros países ha habido más evidencia quizá al respecto, o de desalojos por la fuerza. Y finalmente, entonces, creo que es importante ir pensando en cuáles son las implicancias de política pública de esto. Por un lado, es relevante generar estos datos y evidencias que por ahora no están disponibles,
pero pensar qué estrategias ir desarrollando en estos contextos de crisis habitacional. Muchas gracias. Aplausos. Gracias, Francisca, por la presentación. Ahora doy la palabra a Felipe para que realice la reacción y comentarios a tu presentación. Y luego abrimos la mesa, vamos juntando de 3 preguntas para que extendamos la conversación un poco más. Ya. Gracias, Francisca, y vale por la presentación súper clara y súper motivante también, creo yo, sobre el tema general del arriendo con un tipo de aproximación que yo lo encuentro bien novedoso, al menos en la discusión, o que es lo que se ha visto sobre los datos del arriendo, arrendadores, arrendatarios, oferta, demanda, qué sé yo. Esta forma de mirar me parece que es bien atractiva y que puede ser un buen indicador de otras complejidades del mercado del arriendo en general, que yo creo que es súper interesante de seguir profundizando. Quedé, pero así con ver la distribución por comuna, yo creo que era súper interesante de ver cómo se concentra, cómo es la distribución efectivamente por tipo de vivienda, por tipo por precio, por todas las variables que uno podría como caracterizar el arriendo. Yo creo que es súper interesante de ver cómo se distribuye en el espacio. Entonces yo tenía varias como dimensiones de comentario, unos más generales, como más de la aproximación del proyecto mismo, de la teoría y como de los vínculos que se pueden establecer a partir de tu trabajo con otros, cuestiones más metodológicas y algunas como de las conclusiones o del grupo que estás analizando. Entonces, primero, para partir más ordenado de las notas, yo creo que, como decía, ante la crisis habitacional, que esa ya es como la frase con la que parten un montón de discursos, ¿cierto? Que es ineludible, pero hoy día está más contingente todavía a propósito del plan que se presentó el domingo, ¿cierto? Y las 20.000 viviendas para arriendo de las 260.000. Entonces, es un tema que viene hace un tiempo, pero que cada vez más adquiere peso específico en las diferentes como iniciativas o instancias de política pública, sobre todo, y de otras público-privadas a propósito de nuestro público. Entonces, la crisis habitacional tiene esta dimensión del arriendo creciente que hay que hacerse cargo como en la complejidad. Yo creo que este proyecto aporta a esa mirada general del problema de la vivienda y del arriendo y los arrendatarios. Sí, creo que en esa mirada general, este proyecto debería avanzar en lo que le queda de tiempo en la segmentación un poco de su público, en algún sentido, de los desalojos, ¿no? por ponerlo en esos términos. En el sentido de que me da la impresión de que estos datos, como son generales, abarcan, y tú lo decías a propósito de los precios, hay algunos demasiado altos que se escapan, por eso ocupaste la mediana. Yo creo que es pertinente poder segmentar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de desalojo, para discriminar los que ocurren en el mercado privado por otras razones, por otros como problemas, por otros conflictos que se judicializan, y los que a lo mejor están más asociados a la seguridad de la tenencia, ¿cierto? A los grupos más vulnerables. Ahí hay algunos como trabajos o caracterizaciones respecto de los grupos de arrendatarios con diferentes características, y específicamente estos que la carga de arriendo es mayor respecto a su ingreso, el 30%, y todas esas distribuciones que yo creo que podrían ser un buen foco para poder analizar la prevalencia de los desalojos en esos grupos específicos. Y también en los asociados específicamente al subsidio de arriendo, ¿cierto? A la política habitacional más en general. Porque yo creo que hay una diferencia ahí que es importante de hacer para proponer iniciativas como más públicas o más de política habitacional que logren avanzar en esta seguridad de la tenencia. Entonces la segmentación, por un lado, yo creo que es interesante de hacer, por eso también el de la representación por comuna. Ahí a lo mejor si te puedes referir después a esas diferencias de los casos.
o cómo se ha ido avanzando en esa descripción, o cómo lo ves tú que va a ocurrir. Porque también, a mí, no sé a ustedes, pero a mí me llamó harto la atención la cantidad de casos, ¿no? O sea, 65.000 desde el 2018 hasta ahora, con pandemia entre medio. Yo encuentro que es un montón. Me habría imaginado muchos menos, no sé cuántos tampoco, pero es un número como que no es menor. Entonces, porque además son los judicializados y los que se supone que tienen una cierta formalidad. O sea, uno también podría decir que hay una cifra negra de desalojo con otras características, ¿no? Que abultan un poco más ese universo. Entonces, el tema de segmentar el universo o poder como discriminar respecto a las características de estos desalojos, yo creo que es una cuestión importante. También creo que otro valor de la investigación es esto de los datos inéditos, esto del interés de aproximarse a partir de los desalojos como un proxy de otras trayectorias, de otras consideraciones más estructurales, de otras características de la familia, de otras decisiones individuales. Yo creo que ahí hay otra beta del proyecto que está más alejada quizás de los datos mismos, pero que es interesante de seguir analizando en relación a lo que tú mencionabas como complementar este análisis de las trayectorias residenciales con otras trayectorias o de entender los desalojos como posibles causas de este proceso de desalojo que se inicia con la denuncia y eventuales como consecuencias de esa cuestión. Yo creo que ahí hay un punto interesante de entender los desalojos como un indicador individual y social, pero de otras características, que nos podría ayudar a entender otros problemas urbanos o socioterritoriales a partir de este tipo de información. También pensaba que estos datos inéditos de superar las conjeturas o estas como suposiciones que se tienen respecto de los desalojos y de la vulnerabilidad, necesariamente tienen que ser caracterizados en términos como espaciales, como decimos, para ver concentración, por ejemplo, pero también para contrastarlo con otros procesos que a mí me llamaban la atención, que quizás hasta podrían ser como dos caras del mismo problema, pensando en el control de los arriendos masivos, ¿cierto? No sé, me imaginaba cómo funcionan los desalojos o cómo van a funcionar, porque todavía como es medio incipiente, pero cómo van a funcionar los desalojos en los multifamilias, ¿cierto? En estas como cuestiones más corporativas de control de la administración de los arriendos, cómo se van a gestionar esos problemas. A lo mejor van a disminuir, pero ¿a qué costo? A un costo como de control social mucho más como panóptico, así, o no sé. Ahí hay como un contrapunto quizás de los diferentes tipos de arrendatarios o arrendadores, su administración, su control y sus formas de llegar a esta consecuencia del desalojo, cómo va a operar. También creo que tiene un tremendo valor en varias dimensiones el proyecto, ¿cierto? Yo como que lo separé en diferentes cuestiones que van en paralelo avanzando, pero el análisis que tú hacías de la ley de arriendo, yo creo que también es súper importante de tenerlo hacia atrás. Yo había llegado, al menos de lo que había revisado, hasta el 83, el 82, hasta la ley del 82 y las modificaciones junto con la que se presentó hace poquito. Pero es bien interesante lo que ponías tú ahí en estas cápsulas respecto del espíritu de la ley del 71, atendiendo a esta seguridad de la tenencia. Entonces también yo creo que es otra dimensión que puede complementar el proyecto y la investigación que tú estás haciendo. Donde la seguridad de la tenencia parece ser como el concepto, el rol del Estado, el rol de la política habitacional, y hasta dónde puede llegar ese rol del Estado, ese rol de la política habitacional. Por eso vuelvo un poco a la idea de segmentar el universo y ver de qué estamos hablando cuando hablamos del problema de los desalojos y de la seguridad de la tenencia. ¿Es una cuestión así universal para todo el mercado del arriendo o a lo mejor tiene cierto foco donde hay más capacidad de intervención o hay más capacidad como de avalar una cierta seguridad o de poder como apoyar esa cuestión?
Y el último punto que tenía anotado era respecto de la informalidad, que yo creo que también es medio ineludible en el tema de la oferta y la demanda, o de los arrendadores y los arrendatarios, y que tú lo ponías como en la última diapo como de las proyecciones, o la discusión del asunto, en el sentido de la informalidad general, ¿cierto?, del mercado, y de la informalidad de los desalojos. O sea, yo creo que a lo mejor no es parte del proyecto específico del postdoc o de los tiempos que tienes en esta investigación, pero sí del tema general de la conversación. Yo creo que es medio ineludible, pero no tengo mucha idea tampoco de cómo atraparlo, porque por un lado están los datos sobre la formalidad del problema, y por otro toda la zona oscura. O sea, incluso en la política de subsidio al arriendo tiene una serie de requisitos que lo hacen formal, pero queda un montón de cosas detrás. Lo veíamos hace un tiempo en un proyecto sobre el arriendo de departamentos interiores, departamentos de pieza, casas que no están regularizadas, que no tienen recepción municipal. Entonces, ese es un mundo que a lo mejor tiene los mismos números en cantidad que el formal o más, y que no estamos mirando porque no tenemos los instrumentos o los datos a la vista. Entonces, ahí también, ¿cómo lo ves tú respecto de este otro problema? Yo creo que ahí me quedé con todas las dimensiones o los comentarios que había notado. También va a ser interesante lo que propongo, lo que pregunten ahí en la mesa, porque esa quizás es la conversación. ¿Y cuándo vamos a tener datos por común? No, pero ese viene luego. Julio 2022. Está bueno de saber. Y también la diferencia a nivel nacional, porque probablemente también hay particularidades ahí. O sea, se abren un montón de caminos. Eso. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Ya. Gracias, Felipe. Son muy útiles y buenos los comentarios para seguir avanzando. Primero, voy a partir de atrás para adelante, pero lo de informalidad es un tema, al menos por lo que se ve en otros lados, se cree que los procesos de arriendo de desalojo formal son más que los formales. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, este Eviction Lab que decía antes, tienen como esta cifra que, por lo que me han dicho, también es una cifra que no está 100% comprobada, pero que hablan de 5 desalojos informales por cada desalojo formal. Ahora, eso podría variar y todo, pero esa es como la frase que ellos usan. Por tanto, es un mundo que probablemente es donde hay más vulnerabilidad y problemas de inseguridad de tenencia, que de alguna manera hay que intentar abordarlo, pero claro, con estos datos no lo puedo abordar, pero sí con la parte cualitativa, que es la segunda etapa, espero poder enfocarme o al menos entrar un poquito más en temas de informalidad, de arriendo, pero también de desalojo y procesos de desalojo formal, que en muchos casos tienen mucho al menos por lo que ha mostrado otra evidencia, mucha amenaza, mucho acoso, y eso también genera todos estos otros efectos negativos. Pero lo de la segmentación, sí, creo que es un punto clave, justamente también el tema de los montos de arriendo, porque y como mencionaba antes, que el arriendo tiene estos juicios de arrendamiento tienen estos dos lados que lo hacen un tema complejo y polémico también en algunos casos. Es importante diferenciar el tipo de arrendatario para un poco aislar ese elemento de alguna manera. Entonces, sí, con estos datos, en primera instancia, como lo que tenemos son los montos de arriendo. Entonces, a partir de eso, podríamos poner como un límite de cuál es el máximo arriendo que uno consideraría para hacer, no sé, para dentro de esta caracterización de arrendatarios o algo así. Más adelante, quizás esto sí se puede cruzar con otros datos que nos permitiría tener datos de ingresos, por ejemplo, de estas mismas personas, y ahí ver la carga financiera, y ahí enfocarnos en aquellos hogares que con cargas financieras, por ejemplo, superior al 30%, y cómo se desarrollan estos procesos. Pero sí, y claro, no segmentación no solamente en términos de ingresos, pero en términos geográficos, y esa sí es una de las prioridades también, en principio dentro de la región metropolitana, pero a medida, y es porque de alguna manera cómo estamos desarrollando este prototipo, porque todas estas causas judiciales también son muy diferentes entre sí, entonces
el procesamiento y extracción de todos estos datos también se hace más complejo porque hay que ir ahí mirando las particularidades no de cada una, pero de muchos distintos tipos de causas judiciales. Pero sí, caracterizarlas en términos espaciales y en términos de todos los otros datos que tengamos, no solo a nivel de comuna, pero también vamos a poder hacer algo más fino a nivel de manzana probablemente, va a ser muy interesante para ir viendo también cómo ha evolucionado en los años. También caracterizar pre y post-COVID creo que va a ser interesante, y en los lugares donde se siguieron desarrollando juicios de arrendamiento con COVID, también va a entregar cierta información sobre cómo el tema se ve en el discurso, porque por lo que mencionaban algunos abogados, creo que lo dije antes, pero algunos tribunales siguieron iniciando causas mientras otros decidieron pararlas por un tema de interpretación de la ley. Pero creo que eso también entrega información de cómo el proceso se mira a nivel de opinión pública o de toma de decisiones, para poder caracterizar esos procesos en relación a los procesos políticos también de la ciudad. Eso creo respecto a los dos temas principales. Gracias. Muchas gracias, Fran, por tu respuesta a los comentarios. Ahora abrimos la mesa. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Levante la mano, que diga su nombre y vamos, no sé si, a ver, uno primero o después vamos a juntar. O sea, respecto a la diversificación que mencionó Felipe. el tema de cómo la diversificación también en cuanto a regiones o en cuanto a sectores o más personas, porque sabemos que en Santiago hay una crisis habitacional muy grande, pero en el norte, que también hay una crisis migratoria, también asumimos una crisis habitacional, y en el sur también estos últimos años ha habido una crisis en el tema de la parcelación y cosas así en la zona sur. Entonces también vemos que estas crisis no están separadas, también el arrendamiento está relacionado a todo eso. Entonces, cómo esto también se relaciona de cierta manera en estos desarrollos y cosas así. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. Benjamín. ¿Alguien más quiere sumar alguna pregunta o comentario? ¿Su nombre? Catalina. Catalina. Quería preguntar como si dentro de la entrevista de los arrendatarios o dentro de la investigación en general tenían como contemplado observar igual cómo se ha visto afectada la convivencia dentro de los lugares en donde se arrienda mucho, porque por ejemplo están como los condominios más antiguos de Rotterdam, donde ya se forma como la comunidad, y el que haya una constante movilidad de los arrendatarios igual afecta, por ejemplo, la confianza entre los vecinos, generan que hayan como otras dinámicas sociales en donde, por ejemplo, el criterio de los arrendatarios afecta mucho a cómo se va a llevar todo esto, porque, por ejemplo, podrían haber como arrendatarios, o sea, como personas que arriendan, que son demasiado, por ejemplo, ruidosas, y eso afecta a toda la comunidad. No sé, ese tipo de cosas igual creo que es interesante. Sí. Bueno, quiero agradecer la invitación, me parece súper interesante el espacio que abre el instituto y también el trabajo que presenta la Fran. Yo trabajo en una fundación dedicada al tema de arriendo, entonces este tema para nosotros es clave y hay muy poca evidencia, entonces me parece súper valioso. Quería agradecer como la presentación. De partida lo que decía Felipe, y mencionar la prevalencia del fenómeno, o sea, a mí me parece relevante el número de casos, lo desconocía, y también me parece, o sea, de causa, pero también me parece relevante que sea un porcentaje súper bajo respecto del total de los contratos, independiente que tenemos estas como anteojeras que no vemos en el mercado informal, pero aún así son datos para nosotros como fundación súper clave. Para nosotros va a ser súper estratégico ir avanzando en lo que dice Felipe, que entiendo los alcances de la investigación, que obviamente no va a poder abordar todo, pero dado que nosotros trabajamos con personas con subsidio de arriendo que no han logrado aplicarlo, nos parece muy clave poder entender a qué se debe, por ejemplo, el no pago, la morosidad, porque los incumplimientos son por distintas causas. Y hablando con la fundación que es de Barcelona, que se llama Habitat 3, que hace más o menos lo que nosotros estamos tratando de hacer acá en Chile, desde la Fundación Alcanzable,
sentía que habían dos tipos de incumplimientos, como de las personas que realmente como que no pueden y que necesitan un apoyo para poder cumplir y que quieren, por ejemplo, tener condiciones para poder cumplir después y necesitan esa gestión social de apoyo, y otros que no. Y que en realidad yo decía, no tenemos ninguna duda ahí, no titubeamos, hay que desalojarlo. Lo decía la misma fundación, que no es como un ente así de capitalismo, como que para que la cosa funcione, necesitaban distinguir esos tipos, y decía, de partida el incumplimiento es muy infrecuente. Y dentro de ese incumplimiento hay estas dos vertientes que no se pueden tratar igual, porque una requiere apoyo y el otro no. Y me parece súper clara esa distinción, porque nosotros necesitamos este tipo de insumos también para tomar decisiones. Nada, y lo último que como que rescato a raíz de lo que de este como tema que es el mercado informal, veo muy valioso, por ejemplo, la información que nosotros como fundación podemos entregar a ustedes o a los que estudian el tema, porque nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un piloto de colocación de personas construcción en un proyecto multifásico. Y estamos viendo, levantando información de los usuarios, porque hicimos un llamado, una convocatoria, se tuvo que llenar un formulario y ahí se recoge mucha información. Y muchas de las personas vienen del mercado informal, están hoy día en el mercado informal. De hecho, algunas de las personas que hoy día pasan estos proyectos que vienen de arrendar empresas y contratos, y por lo mismo no tenían ningún problema para cambiarse muy rápido, porque al contrario, querían escapar de ahí, decían que tenían un temor, estaban inseguros. Entonces también veo como súper estratégica estas alianzas que voy a generar para nosotros ir entendiendo también qué información es de utilidad de ustedes y al revés, viceversa. O sea, qué información de ustedes también puede ser relevante para nosotros. O sea, dejar abiertas las puertas para seguir conversando, me encantaría ir como generando más alianzas para poder ir entendiendo mejor este mundo del arriendo formal. Gracias. Ya. Bueno, primero partiendo con lo que decía Benjamín de la caracterización también por macrozonas, que me parece que es un tema central, claro, intentar caracterizar a distintas escalas, porque además algunas de las zonas que tú mencionas también son áreas donde los precios de arriendo son muy altos y donde han ido subiendo también, entonces también son sectores donde estos posibles riesgos de no pago podrían ser más altos. Entonces, claro, hacer esta caracterización considerando cómo funciona el mercado de arriendo y cómo ha sido su evolución, también es interesante para entender los riesgos también, o cuáles son los factores de riesgo de los desalojos, y justamente pensando un poco lo que decía la Pía y Felipe, segmentando para entender cuáles son los grupos en los que nos queremos enfocar, porque es verdad lo que mencionaba Pía de esta Fundación de Barcelona, de que claro, es importante distinguir quiénes son los que requieren apoyo y qué tipo de apoyo versus de otros procesos que está bien que se desalojen o que se requiere ese desalojo. Y después respecto a lo que decía Catalina sobre la convivencia, es un punto bien importante y sí lo voy a considerar como en la parte más cualitativa, sobre todo pensando en los efectos que hemos visto, la evidencia que muestra que estos procesos de movilidad a partir de los desalojos generan también en muchos casos, hay un tema importante de salud mental, especialmente en procesos de desalojo frecuente. También se ve que un proceso de desalojo hace que sea más probable que se generen procesos de desalojo en el futuro. Entonces intentar vincular eso con las trayectorias residenciales, de dónde vienen y cómo esto puede generar ciertos otros riesgos en las comunidades donde viven, como mencionaba en términos de las teorías. Estas teorías de movilidad, de curso de vida y movilidad residencial intentan estudiar estas trayectorias residenciales individuales vinculándolas a trayectorias residenciales de otras personas también, y cómo todas estas se van generando y generan después finalmente lo que conocemos en términos de movilidad más macro, pero es un punto muy importante tener en cuenta. Y después Pía, bueno, lo de las alianzas me parece muy feliz de que vayamos compartiendo información y vayamos viendo ahí qué cosas podemos trabajar en conjunto. Y otra cosa que me olvidé, pero me acordé a partir de lo que mencionabas tú con el piloto y que mencionó Felipe antes, era, por ejemplo, los tipos de cómo caracterizamos también los distintos tipos de arrendadores y sus procesos de desalojo.
Me acordé de una reunión que estaba Pía también, yo hace un tiempo, con una persona de un multifamily que tienen otros, no estoy diciendo que todos los multifamilies hagan esto mismo, pero en este caso se hacía así, que en muchos casos tienen otros mecanismos, como por ejemplo, cuando creo que hay más de, no me acuerdo exacto, el número de días de atraso o de no pago, se cambia porque son chapas electrónicas. Entonces en muchos casos ni siquiera se genera este proceso judicial, sino que hay estrategias, claro, como más rápidas de que la persona salga de ahí. Y eso también puede generar más información de cómo funcionan estos procesos de desalojo. Y él también, ellos dos. Quería saber cuáles son las condiciones de la vivienda o la habitación que está arrendada, finalmente, ¿no? Especialmente en contextos de alta migración, donde necesitan finalmente espacio y muchas veces los ingresos no son lo suficientes para alquilar un departamento, ¿no? Y eso yo, me es inevitable, yo vengo desde Perú, o sea, me vengo acá, y me es inevitable no pensar en el tema de la informalidad, porque, por ejemplo, puntualmente en los distritos, ¿no?, de Lima Norte, Lima Sur, ¿no?, que están fuera puntualmente de las zonas donde hay mayor proyectos inmobiliarios, ¿no?, que en esencia es la zona central. Pasa mucho de que las mismas familias son sus propias empresas inmobiliarias, en el sentido de que en Perú, como no hay una planificación, por ejemplo, ¿no?, la casa de mi abuela es una torre de 6 pisos, en la cual ella, el primer y segundo piso vive ella con mi abuelo, y después las otras siguientes pisos las alquila. Y, por ejemplo, bueno, alquila departamentos o ha hecho divisiones para alquilar habitaciones, y a ella no ha tenido problema con alquilar una habitación y que ahí vivan 5 o 4 personas, incluyendo la mascota. Entonces, este tipo de condiciones también están acá en el mercado informal, ¿no? Y, bueno, eso, ¿no? Gracias, Jaime. Gracias. ¿Quién más está? La verdad, solo quería como agradecer la invitación que el Instituto abre este espacio, pero que es súper interesante. Yo me llamo Catalina Justiniano, trabajo en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y bueno, como decía Pía, hay poca investigación. Yo creo que en el tema de arriendo es tan incipiente aquí que está todo por delante por hacer propuestas, por mejorar. Entonces, por eso también como el interés, así que te agradezco. Y quizás como, claro, me pasó lo mismo que Felipe, ¿verdad? Yo creo que nos pasó todo esto de ojalá ver la localización, porque yo creo que eso puede, o sea, puede hablar mucho en el fondo, muy... por un lado me surge eso, y porque todo el tiempo estoy pensando en esto, claro, que ganas de meterse en la informalidad, que es mucho más difícil, quizás eso es otra investigación, ojalá paralela, pero y pienso en esto de la segmentación y como ir entendiendo, quizás como desde lo que tú decías, los migrantes, como que, pero tiendo a pensar que los migrantes están mucho más en la informalidad, y ahí como los arriendos abusivos. Entonces creo que hay muchos temas que en la medida en cuanto se pueda como desagregar de lo que tú tengas, puede dar mucha información que apunte como a ir ajustando mejor en el fondo las políticas, los soportes que hay que dar. En fin, creo que es súper interesante, así que agradecer como el espacio y feliz de seguir tu proceso. Gracias por los comentarios también. Y bueno, contesto lo de la informalidad primero, que era como un tema común. Sí, estoy de acuerdo que ahí es donde yo creo que podemos ver todo esto que yo mencioné, pero efectivamente donde se dan todos estos procesos de mayor inseguridad y tenencia. Y Jaime, todavía no me he metido o sea, no he empezado el proceso de estudiar más estos casos informales. Va a ser como la segunda etapa del proyecto, una vez que ya tenga todos estos datos que me permitan después contextualizarlos quizás como con la investigación cualitativa. Pero sí, justo el proyecto tiene este foco en poblaciones migrantes, dado la evidencia que hay sobre la existencia de mercados abusivos, de desalojo y de arriendo informales. Entonces la segunda etapa del proyecto va a enfocarse en eso. Y sí, yo también espero poder desagregar lo más posible, y eso es lo que vamos a tratar de ir haciendo. Es complejo, pero yo creo que efectivamente vamos a poder tener eventualmente, y sobre todo cuando lo podamos cruzar con otras bases de datos, hay información mucho más relevante para entender todas estas trayectorias residenciales y cómo los otros factores de riesgo que influyen en estos procesos de desalojo también.
Oye, perdón, lo que se me olvidó comentar que tú lo mencionaste al principio, que me parece súper interesante, como en el contexto del derecho a la vivienda, como que creo que es súper atingente, porque en el fondo seguridad de tenencia, como creo que ahí se puede aportar mucho a la discusión en que estamos y que se va a venir. Muchas gracias a todos. ¿Puedo decir algo? Sí. A propósito de lo que decía la Fran, pero también de algunos comentarios, yo creo que la trayectoria es clave. A lo mejor no tanto de este proyecto en particular, que está más enfocado en los desalojos, pero como entender las trayectorias residenciales de ciertos grupos ya segmentados, digamos, yo creo que es importante para el problema, porque por un lado están los que decía Pía, que tienen el subsidio, que venían del arriendo de piezas y se van al multifamily a través de la fundación o de conectores o intermediadores, como le llamábamos la otra. ¿Sí? Pero también está el riesgo del campamento. La otra vez tuvimos una reunión con gente del programa Campamentos del MIMBU y que quieren conocer un poco esa trayectoria, ¿cierto? Ese riesgo de caer en campamentos con la tendencia al crecimiento de los campamentos que hay en los últimos años y todo el problema que se ha destapado como por esa beta también del acceso a la vivienda. Entonces, el grupo que puede indicar los desalojos, pero también el de la informalidad y el que comentábamos acá, tiene como varias salidas. Y quizás por el aumento de precio es que ya no se está manteniendo en ese arriendo formal o informal, pero arrendando al fin, ¿cierto? Sino que o está yéndose al departamento o al multifamily o cayendo en informalidad vía campamento. Eso yo creo que la idea de trayectoria como concepto, como darle más vuelta a esa parte es importante. Y lo otro que me gustó fue el comentario que hacía Catalina, ¿cierto? Sí. A propósito de las comunidades, que también cuando cuando tengas la localización o la caracterización de los desalojos, quizás va a ser interesante ver dónde prevalecen más, dónde tienen más incidencia, en qué tipología de vivienda, en qué comuna, con qué precios de arriendo. Entonces, como que todas esas características, algo también van a decir o vamos a poder caracterizar en función de las comunidades, de años de antigüedad, de tipos de habitantes, características sociodemográficas, que podrían a lo mejor hacer una barrera efectivamente de contención antes de llegar al desalojo. A lo mejor hay muchos menos en barrios antiguos, por decir algo. No sabemos, pero esa caracterización también podría tirar como las conexiones hacia esa parte del problema. Ok. Si no hay más preguntas o comentarios, dejamos los datos pendientes y el análisis para la jornada de investigación. Sí, de próximo semestre. Próximo semestre 2023, ahí vamos a ver Ahí va a estar todo el análisis más completo. Eso, les agradecemos sobre todo a Francisca su presentación, a Felipe por los comentarios y a todas y todos los que asistieron por la grata conversación. Nos dejamos invitados a estar atentos a la red del instituto, a la página web. El segundo semestre se viene otra serie de jornadas de investigación con nuevos temas. Así que nada, cordialmente invitados siempre a estar inscribiéndose y participando de este tipo de instancias. Muchas gracias. Gracias.